En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica y es el relato del libro de Judith, capítulo 10, versículo 20. Dice: los de la escolta de Holofernes salieron con todos sus siervos y la introdujeron en la tienda. Holofernes estaba descansando en su lecho bajo un baldaquino bordado de púrpura, oro, esmeraldas y piedras preciosas. Le anunciaron que ella estaba ahí. Salió a la entrada de la tienda, precedido por las lámparas de plata. Cuando Judith se presentó delante de él y de sus siervos, todos se asombraron de su hermosura. Ella se postró rostro en tierra para adorarlo, y los siervos la levantaron. Entonces Holofernes le dijo: estate tranquila, mujer, que tu corazón no tema, porque yo no voy a hacer daño a nadie que haya aceptado servir a Nabucodonosor, rey de toda la tierra. Bueno, pues aquí es el encuentro entre este generalísimo de el pueblo asirio y de su rey, ¿verdad? Nabucodonosor. Y recordemos que ella les promete a los líderes hebreos que ella los va a salvar de sus angustias, de todo lo que, de esta cerco que ya tiene 30 y tantos días que les está oprimiendo, que les ha quitado el suministro de agua, y obviamente no tienen alimentos y están a punto de entregarse. Y entonces Judith les dice: espérense, yo voy a hacer algo que para la gloria de nuestro Señor. Bueno, pues se presenta, no tiene miedo, se presenta ante este general y le dice que lo que están haciendo ellos y que él va a poder entrar tranquilamente y quedarse con todo y dominarlos porque están exhaustos, porque están haciendo pecados que Dios les prohíbe les prohíbe Dios que cometan actos que los lleven al pecado, y ellos lo están haciendo. Como les dice, están comiéndose el pan de los sacerdotes, y eso está prohibido. Entonces a este hombre le parece agradable la sinceridad de esta mujer y la tiene ahí por varios días. Y finalmente dice que a los 4 días la invitan a una comida, ¿verdad? Y ella no niega ir a la comida, y se pone muy, muy guapa, muy hermosa. Es Judith. En el versículo 15 del capítulo 12 dice: acto seguido se levantó y se engalanó con el vestido y todos los adornos femeninos. Su doncella, adelantándose, extendió sobre el suelo delante de Holofernes las pieles que había recibido de Bagoa, para que todos los días comiera recostada sobre ellas. Cuando Judith entró y se recostó, Holofernes quedó fascinado por ella. Su alma se turbó y se llenó de deseos de estar con ella, porque desde el día en que la vio buscaba la ocasión de seducirla. Entonces Holofernes le dijo: bebe y diviértete con nosotros. Judith le contestó: sí, beberé, Señor, porque hoy mi alma se siente más enaltecida que en todos los días de mi vida. Así pues, comió y bebió delante de él lo que su doncella había preparado. Holofernes se alegró de su presencia y bebió muchísimo vino, tanto como no había bebido nunca en un solo día desde que nació. Oh, wow. Se embriagó este señor. El libro de Proverbios, capítulo 25, versículos 5, dice: quita al malvado de delante del rey, y su trono se afianzará en la justicia. Dice aquí que el libro de Proverbios también dice, esto también fue escrito por Salomón. Bueno, y meditamos en el libro de la carta a los Romanos de San Pablo, capítulo 6. Dice: ¿y qué diremos? ¿Tendremos que permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? ¿No saben que cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados para unirnos a su muerte? Pues fuimos sepultados juntamente con él
mediante el bautismo para unirnos a su muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Porque si hemos sido injertados en él con una muerte como la suya, también lo seremos con una resurrección como la suya. Sabiendo esto que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, para que fuera destruido el cuerpo del pecado, y a fin de que ya nunca más sirvamos al pecado. Quien muere queda libre del pecado. Bueno, pues esto es parte de la enseñanza que Pablo desarrolla a esta comunidad, ¿verdad? Que entiendan qué significa el bautismo. El bautismo significa morir al pecado para vivir una vida nueva. El camino de la eternidad, el camino de la salvación, en la cual todos los días nosotros luchamos por mantener esa gracia del bautismo. Realmente el bautismo se tiene que vivir todos los días. Permitir que el Espíritu Santo vive en nosotros es vivir tu bautismo, es recordar que tú eres hijo de Dios. Por eso cuando nosotros tenemos que tener memoria, cuando nosotros pecamos es porque se nos olvida quiénes somos. Somos hijos de Dios. Vivimos en la voluntad de Dios. ¿Cómo es que nosotros nos hicimos hijos de Dios? Por medio del bautismo. En el versículo 7 del mismo capítulo 7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Sin embargo, yo no conocí el pecado más que a través de la ley, porque no habría conocido la concupiscencia si la ley no dijese no desearás. Lo que San Pablo está tratando de explicar es que las leyes no son malas en esencia, porque las leyes son las que nos hacen ver y distinguir lo que es malo de lo que es bueno. Son los mandamientos, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es pecado amar el dinero. La ley me dice que sí, o por la ley yo conocí que es pecado esto, ¿cierto? El cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Es pecado no honrarlos? Sí, porque la ley me dice que yo tengo que tener una relación de mucho aprecio, amor y respeto hacia mis padres. Y así, ¿verdad? No matarás. La ley me dice que si yo mato es pecado. Sí, es pecado, porque yo no puedo privar de la vida a ninguna persona. No levantarás falsos testimonios ni mentirás. La ley me dice que los mandamientos me dicen que es pecado esto. Y si yo los infringo, entonces yo me aparto de la ley, yo me aparto de la voluntad de Dios. El pecado, aprovechando la ocasión, produjo en mí por medio de los preceptos todo género de concupiscencia. Porque sin la ley el pecado estaba muerto. Yo también durante algún tiempo vivía sin ley hasta que llegó el precepto y revivió el pecado. Y yo quedé muerto, y el precepto dado por la vida, ese mismo se convirtió para mí en instrumento de muerte. Pues el pecado, aprovechando la ocasión, me sedujo por medio del precepto, y por medio de él me dio la muerte. Así que la ley es santa y el precepto santo, justo y bueno. Entonces la ley siempre va a ser buena, ¿verdad? La ley es buena porque es la que nos da, entonces entendemos, podemos comprenderlo de esta forma. La ley es como una luz en nosotros, ¿verdad? Las leyes humanas y las leyes divinas. Las leyes humanas, por ejemplo, nos dan la luz de nosotros como ciudadanos tenemos responsabilidades en la sociedad, ¿cierto? Claro, tenemos responsabilidades en la sociedad. Entonces, la ley nos dice que nosotros no debemos de infringir estas leyes que hay. Y eso nos ilumina, eso nos hace mejores personas, porque al final de cuentas la ley no es para oprimir a una persona, cosa que el mundo está viendo las cosas de esta manera. O una ley que te ayuda a pecar. Terrible, pero esa es una ley humana, porque la ley es de Dios, los mandamientos de Dios y las bienaventuranzas y lo que nos da Jesucristo a través de sus enseñanzas son leyes que liberan a una persona, son leyes que le dan alegría y le dan. Hay leyes humanas que ahora estamos viviendo que destruyen, por ejemplo, el aborto, es una ley, privar de la vida a un indefenso. La eutanasia es una ley que domina, que oprime, que transgrede, que humilla matrimonios del mismo género.
una ley que transgrede la naturaleza de una humanidad, que está yendo más allá y que está queriendo imponer solamente los deseos carnales por encima de los deseos naturales. Si tú no quieres poner las cosas de Dios ahí, porque al final de cuentas una de las razones de nuestra existencia es la procreación, ¿cierto? Creceos y multiplicados. Y está en la Biblia, pero también en una humanidad racional. No, nosotros no podemos ya crecer y multiplicarnos porque somos hombre con hombre. ¿Qué están haciendo? De crecer y destruirse, porque nosotros nos estamos destruyendo. Es una ley que infringe la dignidad de la persona. Y la ley es para liberar a la persona de cualquier opresión, de tal manera que las preferencias sexuales son unas anarquías en el ser humano. Es una cadena, es un encadenamiento a una ley que está transgrediendo lo más elemental de una persona, que es su dignidad. Pero eso es lo que yo quiero, pero es que la ley no está condicionada a tus deseos. La ley está condicionada a la libertad que tú tienes como persona, a los derechos que tú tienes como persona. Pero bueno, volviendo a las cosas de Dios, que eso es lo que nos encanta y eso es lo que debemos de vivir, ¿verdad? Pidámosle al Señor que en este tiempo pascual nos siga ayudando, ¿verdad? A que la ley nos haga hombres y mujeres libres. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.